Me alejé de Dios. Lo digo así, directo, porque quiero que lo escuches sin adornos. Me aparté, poco a poco, con la misma naturalidad con la que uno deja de regar una planta hasta que se seca. Pensé muchas veces que ya era demasiado tarde para volver. Pensé que las cosas que había hecho, las decisiones que tomé, habían construido una línea que ya no se podía desandar. Y sin embargo, ocurrió algo que nadie esperaba, algo que cambió todo. Nací en una casa en la que la iglesia no era una hora del domingo, era la textura de la vida. Mis padres trabajaban, claro, pero había Biblias abiertas en la mesa del desayuno, himnos que se metían en el tráfico de la ciudad y oraciones dichas en voz baja antes de dormir. A los 8 años ya conocía versículos de memoria, a los 10 sabía dar un pequeño testimonio delante de la congregación. No era teatro, sentía que aquello era real. Fue en ese ambiente que escuché una voz distinta, uno de esos llamados que te hacen cosquillas en el pecho y en la cabeza al mismo tiempo. A los 12 años, en una reunión para jóvenes, el pastor Jason puso su mano sobre mi cabeza. No lo olvidaré, su voz baja, la sala un silencio de expectación. Dios te está llamando, me dijo. En mi mente era una certeza tan simple como respirar. No era una promesa de gloria ni un contrato, era un encargo. Servir, enseñar, cuidar, y lo acepté con la ingenuidad de un niño que no conoce todavía la dureza del mundo. Empecé a servir en los grupos de jóvenes, en la alabanza, ayudar a montar el sonido. Me dormía con la Biblia encima y me despertaba con el deseo de orar por mis amigos. Los años de adolescencia llegaron con fuerza. El fútbol fue mi orgullo, en el campo me sentía invencible. La gente me reconocía por mi pierna derecha, por el sacrificio en los entrenamientos, por los goles. Empecé a pensar que mi identidad estaba en el rendimiento. Si ganaba, valía, si perdía, me derrumbaba. El problema no fue el deporte, sino el lugar que le permití ocupar en mi corazón. Lo que era una pasión se convirtió en altar alternativo. Las amistades cambiaron. Conocí a chicos que reían de las mismas bromas, que tomaban las mismas cervezas después del partido, que compartían otra clase de intimidad que no pasaba por la oración ni por el consejo de los mayores en la iglesia. La primera puerta que dejé entreabierta fue la de la compañía equivocada. No fue una traición dramática en una escena de película, fue más bien una sucesión de pequeñas rendiciones. Una noche que me quedé hasta tarde, otra en la que dije sí a algo que sabía que no debía, la primera vez que fingí que no había problema con una conversación que objetivamente no era de cristiano. Las conversaciones sobre Dios se volvieron incómodas en la cocina de la estación de bomberos donde trabajaba. Sí, llegué a ser bombero, porque mis compañeros bromeaban con lo espiritual. Yo reía con ellos. Aprendí la habilidad peligrosa de poner cara de quien no recuerda que una vez dejó la puerta abierta al Señor. Hubo una relación que marcó el antes y el después. Una chica con la que me sentí comprendido, admirado, deseado. Con ella experimenté afecto y, por primera vez, el sexo fuera de los límites que me habían enseñado. No quiero contar detalles morbosos, quiero que entiendas la mecánica. La cercanía emocional me cegó, la búsqueda de aceptación me empujó a cruzar líneas que creía inquebrantables. Luego vino la vergüenza, la defensa propia, las justificaciones. No fue para tanto, todo el mundo lo hace, no soy el primero. Cada excusa era una clava más, y cada clavo me alejaba del timbre de la conciencia que alguna vez había sonado con claridad en mi interior. La pornografía entró sin anuncio. Al principio curiosidad, después hábito. Cerraba la puerta del cuarto, encendía la pantalla y una voz interior decía que eso no definiría mi vida. Mentira. Empezó a morder mi concentración, mi relación con mi pareja, mi capacidad de orar. Sentía un entumecimiento espiritual, como cuando te duermes la mano, la sensación vuelve diferente. Ya no era solamente culpa, era una anestesia. Podía escuchar una alabanza y mi corazón no respondía. La palabra Dios pasaba como un ruido de fondo en la radio. Sabía que estaba ahí, lo apreciaba en teoría, pero en mi carne ya no le pertenecía. El alcohol se convirtió en compañero de fines de semana. No fue la noche de borrachera que te condena de inmediato, sino el hábito de usar la embriaguez para silenciar el ruido interno.
Empecé a salir más, a bailar, a fingir que no tenía que levantarme temprano para el turno en la estación. Cuando la vida exige responsabilidad, estudios, partidos, turnos, yo aparecía y hacía lo mínimo indispensable. Mis notas bajaron en la universidad, los entrenadores notaron mi desgaste, me rompí una rodilla en un partido por no cuidarme. Cuando eso pasó, en vez de mirar a Dios con honestidad, miré hacia afuera. Reproches al cuerpo, rabia contra el árbitro, resentimiento con los que me esperaban. Fue una espiral. Y con la espiral vino una decisión que ahora, en perspectiva, veo como el punto donde todo se hizo cuesta abajo. Acepté inyecciones, no siempre limpias, para acelerar mi recuperación muscular. No me enorgullece, me arrepiento. Fueron decisiones tomadas desde el pragmatismo del resultado. Si me lesiono, pierdo la beca. Si pierdo la beca, se rompen los planes. Tomé atajos, y los atajos me llevaron a una pérdida de sentido. La voz que me había llamado a los 12 años, poco a poco quedó ahogada por las prioridades que yo mismo me inventé. El éxito, la aprobación de hombres y mujeres, la sensación de control sobre mi vida. En la estación de bomberos había camaradería, sí, pero también una cultura de resistir emociones profundas con chistes, y otra cosa, una intimidad que no conocía límites. Vi a hombres que lloraban en silencio en los lockers después de una llamada dura, y a la mañana siguiente bebían para que nadie los viera quebrarse. Me encontré imitando eso. Dije «estoy bien» cuando no lo estaba. Fui aceptado en el grupo, eso alimentó mi orgullo, pero a cambio di pequeñas piezas de mi alma. De todo aquello, lo que más me dolía era perder la voz interior que me había guiado. Ya no sabía cómo orar sin que sonara a obligación. Hubo episodios que ahora veo como señales, aunque entonces los desestimé. Una noche, después de un festival donde bebimos, volví a casa y no pude dormir. Caminé por la casa descalzo, el viento entrando por la ventana, y en el silencio me encontré hablando en voz baja, no con alguien en la habitación, sino con esa voz antigua. ¿Dónde estás? No hubo respuesta audible, pero tuve la certeza de que si yo perdía el rumbo, él no lo había perdido. Aún así, me resistí a volver. El orgullo seguía mandando mensajes claros. No vuelvas como mendigo. Si vuelves, alguien te recordará lo que hiciste. Era más fácil quedarse lejos y justificarse. El entumecimiento no solo era emocional, era corporal. En una ocasión lloré en un baño del estadio, escondido tras el ruido de los gritos del público. Me miré al espejo y no me reconocí. Verme quebrado en la incongruencia entre mi vida de fe pública y mi vida privada creó un dolor que muchas veces intenté tapar. Me daba vergüenza enfrentar a la gente que me había visto crecer en la iglesia. Pensé que confesando mis fallos los perdería. Así que me encerré en un pudor que no era santo, sino orgullo revestido. En el punto álgido de mi alejamiento, recuerdo una sensación física que me asustó. Desde hace tiempo, experimentaba una especie de presencia pesada algunas noches, como si una sombra ocupase el cuarto con ella. No exagero en detalles para crear espectáculo. Lo digo para que entiendas el ambiente. Era un peso en el pecho que me impedía orar. No lo interpreté inmediatamente como algo espiritual. Lo atribuía al estrés, a la culpa, a la falta de sueño. Me despertaba sudando, con el corazón acelerado, con el recuerdo de frases que no quería pronunciar. En esos momentos, la pregunta «¿Dónde está Dios?» se volvía un eco que resonaba sin respuesta. Cuando mi relación terminó, no fue dramática en público, fue un adiós silencioso a la sucesión de excusas y promesas no cumplidas. Sentí un vacío. Pensé que con ello también se iría mi necesidad de pertenencia. No fue así. Me sentí roto y, contra todo pronóstico, más lejos todavía del hogar de mi fe. Volver hubiera sido doloroso. Había demasiado que admitir, demasiado que confesar. Además, el ego no ayudaba. Admitir que me había equivocado sería perder reputación, quizá oportunidades. Así seguí, sirviendo por costumbre en algunos eventos y faltando en muchos otros. Tomé turnos en la estación, sí, pero mi corazón ya no ardía con la misma intensidad.
A finales de aquel año, mi madre empezó a decirme, con la voz quebrada, que notaba en la mirada de madre que todo lo lee, que yo ya no era el chico de los 12 años que se dormía con una Biblia abierta. Me habló de manera directa, sin reproches escandalosos. No quiero que vuelvas por miedo a lo que dirán, hijo. Quiero que vuelvas por ti. Sus palabras me hicieron más daño, porque eran verdades simples y crueles. Sin embargo, incluso con ese golpe de humildad, mi regreso no fue inmediato. La combinación de orgullo, miedo y la necesidad de justificar mis acciones me mantenía en resistencia. Recuerdo una escena que ilustra bien hasta qué punto me había desconectado. Una mañana, camino al trabajo, pasé por delante de la iglesia del barrio. La vi llena de vida, niños corriendo, un voluntario colgando carteles, una anciana regando las plantas del porche. Durante un minuto sentí una especie de saudade, un anhelo nostálgico que me llenó de lágrimas. Me detuve en la acera, pero no entré. Pensé en dar una vuelta, fingir que esperaba a alguien y luego marcharme. Lo hice por orgullo, no quería que la gente supiera que me faltaba algo. Ese día caminé más despacio. Entré en el trabajo con la sensación de haber perdido algo que no sabía cómo recuperar. En la academia, las materias que antes me apasionaban me costaban. Las relaciones que habían sido promesa de futuro se desvanecían por mi incapacidad de mantener compromisos. Las amistades que alimentaban mi ego me ofrecían risas pero no raíces. Y así vivía, una vida llena de actividad pero vacía de dirección. Cuando alguien te pide que hables de el antes y el después, mucha gente piensa en un cliffhanger espiritual, una gran tentación súbita. Pero mi caída fue una serie de pestañas cerradas, pequeñas rendiciones ante cosas inofensivas, hasta que lo inofensivo se volvió dañino. No quiero que pienses que era todo oscuridad. Hubo momentos de luz, llamadas de un amigo, mensajes sinceros de otros que notaron el cambio. La voz de mi padre diciendo «Estoy orgulloso de ti» en la estación después de un rescate. Pero esas luces no alcanzaban a penetrar la costra del orgullo. Buscaba afirmación en los éxitos temporales, un ascenso en el trabajo, elogios tras una intervención, el reconocimiento de los compañeros. Todo eso me ayudaba a tapar el hueco. Lo que no sabía entonces era que el mismo éxito que me sostenía podía convertirse en farsa, porque no arreglaba lo esencial. Y en medio de esa cotidianeidad rota llegó un día que no esperaba. No fue, al principio, la idea de volver como un plan cuidadosamente trazado. Fue más bien una punzada de cansancio espiritual, la sensación de estar cansado de fingir que todo estaba bien. Me llamó la iglesia una semana antes, un servicio especial, invitados de fuera, un predicador que venía recomendado. No fue mi intención ir, lo hice por una mezcla de curiosidad y porque mi madre insistió. «Ven conmigo, por favor», fue la manera suave que empleó. Me puse una camisa que no hacía mucho me traicionó por su plancha, subí al coche y, con la radio en silencio, fui. En el camino sentí algo que no podía nombrar, ni pena ni gloria, solo una especie de expectativa muda. No sabía que ese servicio iba a marcar el momento en el que las palabras dejarían de ser teoría y volverían a ser experiencia. Antes de seguir, si lo que te estoy contando te toca de alguna manera, si alguna parte de esta historia resuena con tu vida, te pido algo sencillo. Escribe «Volveré» en los comentarios. No lo hagas por postureo, escríbelo como un paso pequeño, una promesa frente a ti mismo. A veces, ponerlo en letras ayuda a que deje de ser un deseo difuso y se convierta en una decisión tangible. Si esa palabra aparece, quiero que sepas que no estás solo al escribirla. El auditorio esa noche estaba oscuro, la iluminación enfocando el estelario. La banda tocaba mientras la gente se movía con libertad, no con un ritual rigidizado, sino con la alegría de quienes encuentran un descanso. En el escenario había una sensación de expectativa. Un predicador visitante, Pastor Joey, reconocido por su manera directa de hablar. No era de los que anuncia tormentas, su voz era clara, con pausas calculadas. Cuando subió al púlpito, algo cambió en la sala. No era la técnica del micrófono, ni la iluminación. Era la manera en que habló directamente a lo humano, a las grietas que uno a menudo trata de ocultar. Él abrió diciendo algo que parecía sencillo.
Hoy quiero hablar de Salmo 1. Fue una frase corta pero resonó. No hizo un estudio complicado. Comenzó con la imagen de aquel salmo, la de un hombre plantado junto a corrientes de agua. Dijo la palabra bienaventurado como quien recuerda un tesoro escondido. No recitó el salmo como un ejercicio académico, lo puso en el cuarto de la vida cotidiana. ¿Dónde estás plantado?, preguntó. ¿En qué te apoyas cuando todo se mueve? Sus preguntas no fueron retóricas. Uno por uno en la sala empezamos a sentir que la pregunta tenía filo. Y entonces dijo algo que me atravesó como un silencio imprevisto. ¿No echas de menos a tu padre? No lo dijo de manera acusatoria, no fue una sentencia. Fue una invitación que caía como una gota en un estanque tranquilo, creando círculos que llegaron hasta mí. Era la pregunta que, en mi soledad, había evitado formularme con sinceridad. Me descubrí conteniendo la respiración. Me pregunté si era una trampa retórica, una frase para emocionar. Pero la mano del predicador, extendida hacia la congregación, y su mirada que pasaba de persona en persona, tenía algo auténtico. No buscaba señalar para humillar, buscaba abrir la puerta. Mientras hablaba, Pastor Joey contó la historia del hijo pródigo, no para sermonear, sino para recordar que el retorno no es una negociación, es un acto del corazón. Habló de la misericordia que no es indulgencia con el pecado, sino el abrazo que sana. Sus palabras no vinieron con promesas mágicas ni con listas de pasos, vinieron con una invitación a la vulnerabilidad. Recuerdo que dijo con voz suave: a veces pensamos que el Padre está esperando a la distancia para regañarnos, pero no. Él nos espera con la mirada de quien conoce nuestras heridas y quiere poner sus manos sobre ellas. Esa imagen me golpeó en un punto que llevaba mucho tiempo cerrando. El canto que siguió fue íntimo. No era una canción al uso. Era como si la melodía hiciera que las palabras se asentaran en los huesos. La gente empezó a levantarse, algunos alaridos, otros con susurradas oraciones. Yo me quedé sentado. Mis piernas no respondían. Quería moverme, quería correr al altar, pero había un miedo que me paralizaba. Miedo al juicio, miedo a la escena, miedo a que mi caída fuese pública. Me preguntaba si sería capaz de aguantar la mirada de quienes me habían visto crecer en la fe. Pensaba en el qué dirán. ¿Cómo explicaría todo aquello? ¿Cómo pedir perdón sin sonar a comedia? Entonces vi que algunas personas, una por una, se levantaban y caminaban hacia el frente. No lo hacían con teatralidad, caminaban con la sencillez de quien no tiene nada que perder y entiende que perder la vergüenza es a veces el primer paso para la vida. Entre ellos, una pareja que conocía, unos jóvenes a quienes había discipulado años atrás, un señor del coro que solía saludarme los domingos. Sus rostros eran una mezcla de quebranto y esperanza. Al verlos, sentí algo que era más que vergüenza. Era el reconocimiento de que mi distancia no era un caso aislado. Era uno entre muchos. Eso, paradójicamente, me alivió y me aterrorizó. En un momento, Pastor Joey dejó el micrófono y caminó entre la gente. Pasó por mi fila. Hubo un instante, un segundo tal vez, en el que su mirada se detuvo en mí. No sé si fue un acto dirigido o un accidente. Lo que sé es que sentí que sus ojos pronunciaban la misma pregunta que aún reverberaba en la sala. ¿No echas de menos a tu padre? En ese instante, algo en mi pecho se quebró. No fue un llanto espontáneo, fue una oleada de memorias. La mano de mi madre en la noche, la voz del pastor Jason sobre mi cabeza a los 12 años, el sabor amargo del orgullo, la soledad disfrazada de independencia. Me incorporé. No fue una decisión heroica, fue más bien el resultado de demasiada presión acumulada. Al levantarme, mis pasos eran vacilantes. La gente a mi lado susurraba, algunos con compasión, otros con sorpresa. No recuerdo con detalle la caminata hacia el altar, recuerdo la sensación de que el suelo debajo de mis pies había perdido su firmeza. Sentía los latidos de mi corazón como tamboles que marcaban mi regreso. Al acercarme, el brillo de las luces se redujo a un halo cálido, y la multitud se convirtió en un rumor difuso.
En el aire había olor a incienso y a gente que había decidido dejar su orgullo a un lado. Mi respiración se hizo lenta. Cuando llegué al pie del escenario, me senté. La silla crujió bajo mi peso. Pero lo que más recuerdo es el olor de madera y de perfume, esos detalles que la memoria guarda cuando algo importante está por suceder. Me senté esperando. No sé qué exactamente. Quizá un castigo, quizá una reprimenda, quizá una sencilla oración social. Me preparé para admitir mis errores, para bajar la cabeza y pedir paso. Pero en el mismo instante en el que mi corazón se preparaba para recibir condena, una expectativa distinta comenzó a formarse en mí, como una luz que no sabía si sería calmada o cegadora. Fue en ese momento cuando el pastor se acercó y nuevamente repitió la pregunta de modo personal: ¿No echas de menos a tu padre? Y su voz parecía dirigida solamente a mí. Allí, sentado en la pequeña banca del altar, con las manos húmedas y el pulso agitado, sentí como algo dentro pedía una respuesta sincera. No supe todavía cuál sería la forma de esa respuesta, pero supe, con una claridad que me heló, que todo lo que había sido cómodo en mi vida, el orgullo, el silencio, las excusas, se enfrentaba a una decisión íntima. Y justo cuando el espacio entre la pregunta y mi corazón parecía ser un abismo, algo en la sala se movió, un susurro colectivo, un murmullo que no era ruido sino expectación. Fue ahí, en ese filo, donde todo se quedó en suspenso. En ese filo donde todo se quedó en suspenso, ocurrió lo que recordaré toda mi vida. No fue un golpe espectacular, no cayó fuego del techo ni una voz que me ordenara regresar. Fue algo mucho más simple y mucho más profundo. Me quebré. Empecé a llorar de una manera que no había llorado en años. No fue un llanto escénico, fue el llanto de alguien que al fin dejó caer las últimas máscaras y permitió que la verdad saliera. Los sollozos salían sin control y entre medio de ellos venía una sensación extraña. Al mismo tiempo en que me sentía pequeño, sentía que una mano invisible tocaba mi nuca con ternura. Recuerdo que esperé la corrección pública, la mirada sancionadora. En mi cabeza imaginaba un sermón con un dedo señalándome, una lista de errores que tenía que recitar. Lo que sucedió fue distinto. Alguien se acercó y puso su mano sobre mí, no para juzgar, sino para orar. No oí palabras sofisticadas, oí una declaración elemental. Hijo, vuelve. Y en ese vuelve había más espacio que condena. Fue la palabra que me permitía respirar por primera vez en mucho tiempo. No tenía que actuar, no tenía que justificar mi pasado para merecer la gracia. Se me ofrecía. Alguien abrió una Biblia en el estrado y por intuición, o tal vez porque la congregación buscaba anclar la experiencia en la Escritura, el versículo que cayó en mis manos fue uno que ahora vuelvo a leer con el mismo temblor. Mas yo haré venir sanidad para ti, y sanaré tus heridas, dijo Jehová, porque te llamaron deseada, la ciudad desolada. Jeremías 30:17. No voy a interpretar más de la cuenta. Lo leí y supe, con una claridad que me atravesó entero, que no era una señal de aprobación por obra humana, ni una palmadita que justificara mis decisiones. Era una promesa necesaria, que la curación existe, que la restauración no es una fantasía para quienes ya la han perdido todo. Cuando escuché esa frase, algo más ocurrió que no esperaba. Empecé a confesar. No fue una lista detallada para que la gente supiera cada paso de mi caída. Fue una confesión auténtica ante el Padre, con palabras que salían torpes. Señor, perdón. Me alejé. Perdóname por el orgullo, por la inmadurez, por el daño que hice. Perdóname. La confesión no fue un trámite, fue el reconocimiento de que yo había hecho elecciones que separaron mi vida de la de Dios. La congregación no aplaudió ni hubo un festejo. Hubo silencio reverente, y en ese silencio sentí el abrazo de una misericordia que no tenía precio.
Salí de ese servicio diferente, no con todas las respuestas, no con un plan perfecto, pero con algo que era más importante, una voz interior que volvía a susurrarme con claridad. No fue un idilio instantáneo. La restauración tendría pasos, disciplina y consecuencias. No me devolvieron las mismas opciones de antes como si nada hubiera pasado. Tuve que reconstruir confianza, aceptar límites y, sobre todo, someter mi orgullo a la humildad. Dejé de esperar favores por decreto. Empecé a aceptar la responsabilidad por mi vida. Lo primero y más práctico fue hablar con los que me habían visto fallar. Llamé a mi madre antes de acostarme esa noche, y a través del teléfono rompimos a llorar los dos. No hubo sermones, solo abrazos en la distancia, palabras simples, promesas de caminar juntos. Mi padre me llamó al día siguiente y lo primero que dijo fue: «Hijo, te he echado de menos». Yo rompí otra vez. No porque necesitara la absolución paternal, aunque la necesitaba, sino porque necesitaba la verdad de personas que me conocían y que decidieron sostenerme en vez de señalarme. Hubo decisiones concretas que tomé porque la lealtad no volvería sola. Hablé con mis superiores en la estación de bomberos y renuncié. No lo hice por una visión de santidad rígida ni por un gesto dramático. Lo hice porque sabía que mi entorno profesional había alimentado un estilo de vida que me estaba consumiendo. No digo que ser bombero sea malo, es noble, valiente y necesario, pero reconocí que volver requería un ambiente donde pudiera reconstruirme sin necesidad de fingir estar bien. Fue doloroso. El trabajo me daba identidad y sustento. Renunciar significó enfrentar el vacío económico y la vergüenza social. Fue un acto de fe sencillo y feroz. Dije adiós a un tiempo de mi vida para permitir que otro comenzara. Un pastor amigo me ofreció entonces un trabajo en el gimnasio de la iglesia. No era un puesto de prestigio, no era un cargo eclesiástico, pero era un lugar donde podía ser transparente y rendir cuentas. En ese trabajo aprendí algo que no esperaba: la humildad práctica. Limpiaba equipos, ponía toallas para los que entrenaban, organizaba horarios para que los jóvenes supieran que había alguien que los cuidaba, incluso si no estaban en un servicio. Con ese trabajo volví a tener una rutina distinta. Orar a primera hora, leer un capítulo de la Biblia antes de abrir la puerta, invitar a los chicos a una charla honesta sobre lo que pasaba en sus vidas. No pretendía que todos se volvieran de la noche a la mañana. Trataba de ser un lugar donde las preguntas se aceptaran. Empecé a liderar, paulatinamente, un grupo pequeño de estudio bíblico. No pensé en números ni en estatus, pensé en verdad. Reuníamos a jóvenes y contábamos lo que nos pasaba con crudeza. Hubo noches en las que no había respuesta espiritual, solo preguntas. Hubo otras en las que alguien llegó al grupo con la mirada apagada y salió con la luz encendida. No voy a afirmar que todo fueron milagros espectaculares. La mayoría de las veces era perseverancia. Alguien llamó en la semana para decir que había leído la Escritura por primera vez en meses. Otro pidió ser bautizado. Una joven se despidió de una relación destructiva y lo celebramos con lágrimas. Esos pequeños frutos eran lo que me sostenía y lo que me confirmaba que la restauración no es un show, sino un proceso real y lento. La experiencia sobrenatural que viví después fue real, pero la relato con la prudencia que exige tratar el tema con respeto. Hubo noches en las que seguí sintiendo esa presencia pesada que antes describí como sombra. No era teatral, era una sensación de opresión que me despertaba. Recuerdo una madrugada, pocas semanas después del servicio, en la que me desperté con la sensación de alguien en la habitación. No vi nada claro, pero percibí una figura que parecía ocupar el rincón, una densidad como si la atmósfera pesara. No voy a dar una guía técnica para librarse de eso. Lo que hice fue lo que me habían enseñado desde chico. Oré, llamé a un amigo pastor y le pedí que viniera. Vinieron 2 hermanos de la iglesia, oramos, leímos las Escrituras y pidieron que me acompañaran en ayuno y oración aquellos días. Lo que cambió no fue la construcción de un ritual secreto, sino la restitución de la comunidad alrededor de mí. En lo personal, sentí alivio progresivo.
No atribuyo la liberación a una fórmula, la atribuyo a la intervención de gente que se empeñó en pelear por mi alma con amor. En medio de esa reconstrucción, los sueños comenzaron a aparecer con intensidad. No eran sueños teóricos, eran imágenes claras de paisajes distintos, de niños que sonreían con ojos grandes, de playas rocosas y de iglesias sencillas. Soñaba con una mujer que hablaba un idioma que no entendía, pero su voz era suave. Soñaba con la palabra Tanzania como si fuera una orden que aún no comprendía. Al principio pensé que todo eso era fruto de la tensión emocional, pero las imágenes se repetían con una insistencia que me desconcertó. Hablé con un mentor espiritual que había servido en misiones, y me dijo con calma: si los sueños te persiguen, escucha. A veces Dios nos muestra un rumbo al que nos quiere enviar. No lo tomé como una certeza inmediata, simplemente oré y dejé el tema abierto. Poco tiempo después surgió la oportunidad de viajar con un equipo de la iglesia a Tanzania. No fue una decisión impulsiva. Hubo reuniones, entrevistas, entrenamiento cultural y un examen honesto de mi vida. Ir no fue un premio ni un reconocimiento. Fue un llamado a ponerte en riesgo por el bien de otros. Llegar a Tanzania golpeó algo profundo en mí. Ver a hermanos que, con menos recursos que nosotros, vivían la fe con una naturalidad que me avergonzaba a la vez que me inspiraba. Las iglesias eran sencillas, pero la devoción era intensa. En un centro de entrenamiento pastoral conocí a hombres y mujeres que entregaban su vida por la enseñanza y el cuidado. Había una presencia palpable en los cultos que no buscaba impresionarme, sino convencerme. En una de esas noches, caminando por una calle polvorienta después de una reunión, un anciano pastor me dijo algo que no olvidaré. No viniste a ser un héroe, viniste a aprender a ser útil. Esa frase me desarmó. Aprendí en Tanzania lo que significa ministerio en contexto. Llevar agua, armar sillas, traducir para quienes no comprendían, orar con una mujer que había perdido a su hijo. No hubo grandes espectáculos, aunque sí hubo momentos donde vimos vidas transformadas. Una niña dejó de temer a la oscuridad, una comunidad comenzó a recoger la basura del río, y poco a poco las personas se interesaron en la Biblia. Esas cosas pequeñas me enseñaron que el fruto genuino es silencioso y constante. Volví cambiado. No porque tuviera un título nuevo o porque los números en la iglesia se hubiesen duplicado, sino porque aprendí a depender de verdad de la gracia que me había alcanzado. Seguí liderando el grupo de estudio, pero con otra urgencia. Formamos líderes locales, enseñamos a otros a cuidar a gente que vuelve del alejamiento. Diseñamos un programa de acompañamiento para jóvenes que sufrían de entumecimiento espiritual similar al que yo había sentido. No imponíamos fórmulas, proponíamos comunidad, rendición de cuentas y discipulado práctico. En ese proceso conocí a Cassandra. Cassandra no apareció en mi vida como solución a todos mis retos. Conocí a Cassandra en un contexto ministerial. Ella era voluntaria en un proyecto de acompañamiento a familias. Había una honestidad en su fe que no buscaba lugares de destaque. Su humildad me atraía. Ella no tenía el temperamento jovial de las presentaciones públicas, ni el aura de quien busca protagonismo. Tenía la paciencia del que ha visto su fe forjada en la dificultad. Empezamos a hablar, primero de cosas corrientes, libros, música, frustraciones. Con el tiempo, nuestras conversaciones fueron abriendo capas, miedos personales, heridas, historias de infancia. Me confesó que ella también había conocido el abandono espiritual en su juventud y que su fe se había reconstruido a través de la práctica humilde de amar a su familia y servir en silencio. Nos enamoramos sin prisa. Fue un amor que se fue tejiendo en silencios compartidos, en lunes de servicio en el gimnasio, en noches de oración por personas que ni nosotros conocíamos. No fue un romance de novela. Fue alguien a quien podía mostrar mis grietas y saber que no me iba a abandonar por ellas. Nos casamos en una ceremonia sencilla, rodeados por la gente que había sido parte de mi caída y de mi retorno. Mi madre caminó a mi lado en el pasillo, mi padre me ofreció una sonrisa que parecía decir, se hizo justicia.
Cassandra traía consigo una historia de sanidad propia que era un testimonio para mí. 2 personas restauradas que decidieron construir una casa de fe. Nuestra familia creció, 4 hijos que hoy son la alegría y el desafío más dulce que conozco. No voy a pintar un cuadro idílico. Hay noches sin dormir, hay preocupaciones económicas, hay momentos en que los hijos nos devuelven a la fragilidad humana. Pero también hay cenas con risas, tareas de escuela en las que nos peleamos por la ortografía correcta, mañanas de domingo en que la casa huele a café y a deberes, y conversaciones nocturnas donde el amor se verifica en lo cotidiano. Mis hijos, con su inocencia, me han enseñado a depender menos de mi propio rendimiento y más de la gracia que me sostiene. En el ministerio, la restitución dio frutos que no busqué, pero que agradecí profundamente. La iglesia atravesó temporadas de avivamiento local, gente que se acercaba a la fe genuina, familias reconciliadas, matrimonios que volvieron a dialogar. Participamos en eventos más grandes, algunos con líderes internacionales que promovían un despertar espiritual llamado Awakening. No fui protagonista, pero estuve ahí, sirviendo de respaldo, testificando que lo que había pasado en mi vida era testimonio de la misericordia que perdona y restituye. No todo fue gloria espectacular, hubo tensiones, debates teológicos, desafíos organizativos. Aprendí a negociar el fervor con la responsabilidad pastoral, a discernir entre la experiencia auténtica y la emoción transitoria. En ese tiempo fui testigo de sanidades y restauraciones que desafían la razón y fortalecen la fe, pero aprendí a contarlas con humildad. Una mujer a la que habíamos acompañado por años dejó de sentir la ansiedad que la paralizaba. Un matrimonio volvió a comunicarse después de años de silencio. No pongo estas historias como promesa mecánica, las presento como testigos de que Dios mueve cuando la gente vuelve con honestidad. Cada testimonio me obligaba a recordar que no todo resultado depende de mi mera intervención. Hay soberanía divina y responsabilidad humana entrelazadas. Tuvimos también momentos de confrontación con lo que me alejó. Me topé con la tentación de viejo tipo en varias temporadas. Hubo noches en las que la memoria de la estación de bomberos me llamaba con la añoranza de camaradería malentendida. Hubo tiempos en los que la mirada a la pantalla amenazaba con devolverme a hábitos de pornografía. Hubo lapsos de soberbia donde el ego quiso volver a ocupar un lugar central. En cada uno de esos episodios la comunidad fue clave. Amigos que me llamaban para preguntar cómo estaba, un mentor que me exigía rendición de cuentas y una esposa que, con paciencia, me hablaba la verdad que ninguna otra voz podía decirme. Años después, regresé con un equipo a Tanzania en otro proyecto de entrenamiento. Ya no iba con la inseguridad del joven que no sabía su lugar. Iba como alguien que había perdido y había sido restaurado, con la humildad de enseñar lo que aprendió en el camino. En una pequeña ciudad costera vi algo que todavía me estremece. Una iglesia llena de gente que empezó a reunirse todas las noches para orar por su comunidad. No hubo espectáculo repentino, solo disciplina y amor. Cuando regresé a casa traje conmigo más lecciones que frases para compartir. Que la restauración convierte el dolor en plataforma para servir. Que lo que te aleja puede ser usado para entender a otros que están lejos. Que la gracia es la energía que habilita el ministerio verdadero. Con el tiempo formamos redes, entramos en proyectos de discipulado y enviamos misioneros. Vimos casas transformar su rutina diaria con la práctica de la caridad y la oración. Testimonios ocurrieron, niños que aprendían a leer, familias que comenzaron a comer 2 veces al día donde antes no era así, hombres que dejaron la violencia y aprendieron oficios. Nada de eso fue automático. Requirió constancia, recursos, coordinación. Requirió que gente que había conocido la gracia decidiera involucrarse no por espectáculo, sino por amor. Hoy, cuando miro atrás, veo un hilo conductor. No fui restaurado por un acto de impulso emotivo. Fui restaurado por una suma de actos, confesión, comunidad, decisiones concretas, trabajo ministerial humilde y una mano de Dios que, cuando le abrí la puerta, hizo lo que las palabras no podían lograr por sí solas.
No digo que si vuelves todo será fácil, digo que si vuelves hay posibilidades reales de reconstrucción. Es un proceso humano y divino a la vez. Sé que hay quienes miran estas historias y piensan, eso fue para él, pero yo he fallado más. No te comparo con mi vida, te hablo desde la mía. Mi caída fue real, mis faltas fueron escandalosas para mí en su momento, y la gracia que recibí no fue merecida. Esa es la buena noticia, no entra por mérito, entra por gracia. No voy a prometerte salud milagrosa, cheque bancario gordo ni que no tendrás noches difíciles. Lo que te ofrezco es un testimonio. Volver tiene consecuencias buenas, restauración, comunidad, misión y consecuencias prácticas, arrepentimiento, disciplina, necesidad de rendición de cuentas. No es una receta, es un camino. Si estás en este momento escuchando esto y te reconoces en la distancia que yo conocí, déjame decirte con la voz de alguien que estuvo donde tal vez estás ahora. Tu Padre no te espera con lista de reproches, te espera con las manos para levantarte. Vuelve con honestidad, no por la apariencia, sino por la vida. Busca una comunidad que te espere sin humillación, con disciplina amorosa. No vuelvas como quien busca un certificado de limpieza, vuelve como quien necesita sanidad real. Antes de terminar, quiero ser claro con algo que a mí me salvó. Pedí ayuda. No lo hice solo. Me apoyé en mi madre, en mi padre, en pastores, en amigos que oraban conmigo, en una esposa que me sostuvo y en una comunidad que no me dejó en el ridículo. Si piensas que el orgullo puede ser tu escudo, te digo desde mi experiencia que el orgullo es lo que te mantiene en la distancia. Rompe ese escudo con una palabra sencilla, perdón, y luego con pasos prácticos. Pide acompañamiento, acepta límites, somete tu vida a rendición de cuentas. Esta historia no es un manual técnico ni un llamado a la imitación automática. Es mi testimonio honesto de que me alejé, de que sufrí las consecuencias y de que ocurrió algo que cambió mi vida. Me devolvieron la voz y con ella vino la responsabilidad de cuidar a otros. Si hoy te pregunto, como lo hizo aquel pastor en el servicio, ¿no echas de menos a tu padre? No lo hago para avergonzarte, lo hago para ofrecerte una puerta. No prometo que será fácil, prometo que si decides volver, no lo harás solo. Si este testimonio te ha tocado y quieres un paso práctico ahora mismo, escribe en los comentarios "volví" o "necesito oración". Y si necesitas acompañamiento más directo, busca una iglesia local que practique la gracia con responsabilidad o deja un mensaje en el enlace de contacto de esta comunidad para que alguien pueda orar contigo y acompañarte. No te pido que lo hagas por show, hazlo como un primer paso hacia la restitución. Si quieres apoyar este canal, suscríbete y comparte este video con alguien que necesite escucharlo. Gracias por escuchar mi historia. Me alejé de Dios, pero entonces esto sucedió. Y lo que sucedió no fue el cierre de una puerta, sino la mano que me la abrió de nuevo. Si hoy te decides a volver, recuerda, el Padre te espera con los brazos abiertos.